costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derecho a la propiedad privada en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica. Hoy vamos a desgranar un tema que está en la base de nuestra sociedad y economía, el derecho a la propiedad privada en Costa Rica. Iniciamos con un reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su trabajo que inspira y sustenta esta conversación. Y para analizarlo con la profundidad que merece, nos acompañan Andrea, nuestra realista pragmática, que siempre nos ancla en las consecuencias tangibles de la ley, y Henry, nuestro crítico social, siempre listo para cuestionar a quién beneficia realmente el sistema. Gracias a ambos por estar aquí. Vamos a arrancar por el cimiento de todo, los fundamentos constitucionales. Nuestra Constitución, en su famoso artículo 45, declara que la propiedad es inviolable. Andrea, desde tu perspectiva, ¿qué tan inviolable es realmente esa propiedad en la práctica diaria del costarricense? Gracias por la invitación, Flor. Mira, inviolable es una palabra muy fuerte y, siendo pragmáticos, es más una declaración de intenciones que una realidad absoluta. Es un escudo, sí, pero un escudo con brechas diseñadas. El ciudadano de a pie sabe que si mañana el gobierno decide que necesita su terreno para una carretera o una línea de tren, esa inviolabilidad se pone a prueba de inmediato. La verdadera discusión no es si es inviolable, sino qué tan justas y transparentes son las condiciones para violarla legalmente. Exactamente, Andrea, y yo diría más allá. Flor, el problema con la palabra inviolable es que crea una falsa sensación de seguridad para el ciudadano común, mientras el poder, tanto político como económico, entiende perfectamente sus brechas. La pregunta clave es, ¿inviolable para quién? ¿Es igual de inviolable la propiedad de una pequeña agricultora en una zona rural que la de un gran consorcio desarrollador? La Constitución pone la palabra, pero la práctica social y el poder económico dibujan los límites reales de esa inviolabilidad y casi siempre la línea se dibuja a favor del más fuerte. Tienes un punto muy fuerte, Henry. Pero si la Constitución establece los mismos requisitos para todos, interés público comprobado y una indemnización previa, ¿cómo se manifiesta esa desigualdad que mencionas? Es que la comprobación y la indemnización no ocurren en un vacío, Flor. El gran desarrollador tiene un ejército de abogados para argumentarte su megaproyecto desde interés público, mientras que la persona común se enfrenta a una maquinaria estatal que le ofrece un avalúo, a menudo bajo, y la presión de aceptar o embarcarse en un litigio que no puede costear. La igualdad en el papel se rompe ante la desigualdad económica en la realidad. Y ahí está la clave. El problema no es tanto el texto constitucional, sino el acceso a la defensa para que esa indemnización previa sea realmente justa. Porque no hablamos solo del valor del lote, legalmente debe incluir el daño emergente, el lucro cesante, todos los perjuicios. Pero si el ciudadano no sabe que puede reclamar eso, no tiene cómo, la garantía se queda en letra muerta y se convierte en una indemnización posible en vez de justa. Precisamente, Andrea. Y esa lucha por definir qué es justo no se libra solo en nuestros tribunales. La defensa se amplía porque nuestra Constitución no está sola. Esa protección adicional viene, en gran medida, del Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 21 también protege la propiedad. Andrea, en la práctica, ¿qué significa para un caso de expropiación tener este bloque de constitucionalidad que integra tratados internacionales? Significa que la cancha se amplía.
Ya no solo discutimos bajo los parámetros de la ley costarricense, sino que podemos traer a colación la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso nos da un estándar de interpretación más alto para conceptos como indemnización justa. Por ejemplo, si el avalúo nacional es deficiente, podemos argumentar que no cumple con los estándares internacionales que Costa Rica se comprometió a respetar. Es una herramienta de defensa muy potente. Potente, sí. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para quién? ¿Cuántos ciudadanos saben que pueden invocar el Pacto de San José? ¿O cuántos abogados de oficio tienen la especialización para litigar con esa jurisprudencia? Me parece que esta protección dual es excelente para las grandes corporaciones, pero para la agricultura que mencioné antes puede sonar tan lejano como la luna. Es una capa de complejidad que puede profundizar la brecha en el acceso a la justicia. Henry, tocas un punto medular, la accesibilidad. Porque tener todos estos derechos, nacionales e internacionales, sirve de poco si no existen los mecanismos para hacerlos valer. Eso nos lleva a la pregunta clave. Andrea, si el Estado toca mi puerta con una orden de expropiación, ¿cuáles son esas herramientas procesales que tengo para defenderme? Tienes principalmente dos grandes escudos. El primero y más rápido es el recurso de amparo, que es la vía expedita para buscar protección inmediata si la actuación del Estado es arbitraria. Luego, para el fondo del asunto está la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahí es donde se pelea la legalidad del acto, la declaratoria de interés público y, crucialmente, el monto de la indemnización. Es el campo de batalla técnico. Un campo de batalla donde, de nuevo, un ciudadano común entra con un tirador de hule y el Estado con un tanque. El amparo puede ser rápido, pero no resuelve la disputa económica, y el proceso contencioso es un maratón de peritajes y audiencias que puede durar años. La garantía existe, pero el desgaste procesal es en sí mismo una barrera. La justicia que tarda demasiado a veces no es justicia. Y en medio de esa tensión, el propio concepto de propiedad ha evolucionado. Ya no se ve como un derecho puramente individualista. Esa evolución, Henry, es quizás uno de los cambios más profundos en nuestro derecho. ¿Cómo ves tú esta transformación de un derecho poder a un derecho deber? La veo como una corrección histórica absolutamente necesaria. Durante décadas el concepto de propiedad se usó como un escudo para justificar la destrucción de nuestros recursos naturales, bajo la mentalidad de es mi finca y yo hago lo que quiero. La introducción de la función social y, crucialmente, la ambiental es el reconocimiento de que la propiedad no es una isla, es parte de un tejido social y ecológico. El propietario no es un soberano, es un custodio. Un custodio al que se le imponen deberes, pero se le restringen sus poderes. Entiendo el principio, Henry, y comparto la importancia de proteger el ambiente. Pero en la práctica, para el propietario, esto significa que compra un terreno con un plan de vida o de negocio y una regulación posterior le dice que no puede construir, no puede sembrar, no puede hacer nada. El título de propiedad sigue a su nombre, pero el contenido económico del derecho se ha vaciado. Y esa es la línea crítica, Andrea. ¿Cómo se materializan legalmente esas restricciones? Danos ejemplos concretos de las herramientas que tiene el Estado para imponer esta función social y ambiental. Se ve de muchas formas. La más común es la zonificación a través del plan regulador municipal que te dice en esta zona solo se puede construir vivienda unifamiliar. También están los retiros obligatorios que te quitan metros de construcción o la cesión de áreas públicas. Y en lo ambiental es aún más fuerte. La ley forestal puede prohibirte totalmente cambiar el uso del suelo si tienes bosque, o la ley de aguas te obliga a proteger las riberas de los ríos que pasen por tu finca. Y qué bueno que existen. Esas limitaciones no son un castigo, Andrea. Son el precio de vivir en una sociedad civilizada y en un país que se precia de ser verde. La zonificación evita el caos urbano y la protección de los recursos nos garantiza el agua y el aire a todos.
No es quitarle el derecho al propietario, es recordarle que su propiedad está conectada a una comunidad y un ecosistema. Pero ahí surge una tensión clara. ¿Qué pasa cuando una limitación es tan severa que anula el derecho? ¿O cuando el interés público exige la transferencia completa de la propiedad? Andrea, cuando el Estado necesita el terreno completo, ¿cómo funciona el proceso de expropiación? Entramos en un procedimiento reglado en 2 fases. Primero, la administrativa. El Estado declara el interés público, hace un avalúo y te hace una oferta intentando una negociación. Si no hay acuerdo, el Estado te manda a un juzgado contencioso administrativo, deposita el monto de su avalúo y puede tomar posesión. La pelea en el juzgado ya no es sobre si te expropian, sino por cuánto dinero. Una pelea donde el Estado entra con ventaja. Su avalúo casi siempre es conservador y el concepto de justa indemnización debería incluir el lucro cesante y todo el perjuicio real. Pero para el ciudadano, probar eso es carísimo y complicadísimo. La ley dice que la indemnización debe ser integral, pero en la práctica te pagan el valor del lote y buena suerte probando lo demás. Entendido. Tenemos ese camino formal para la expropiación explícita. Pero, ¿qué pasa en esa zona gris que mencionabas antes, Andrea, cuando el Estado no te quita el título de propiedad, pero una regulación es tan severa que tu terreno ya no vale nada? Esa figura de despojo de facto tiene un nombre en los tribunales, ¿no es así? Exacto, Flor. Es la expropiación indirecta o de hecho. Es una creación de los tribunales para responder al reclamo. Estado, usted no me quitó el título, pero sus regulaciones me quitaron todo el valor. La clave es lo que llaman el vaciamiento de contenido. Si la limitación anula cualquier aprovechamiento económico razonable, el tribunal puede ordenar al Estado que pague la indemnización como si hubiera expropiado formalmente. Es el freno de emergencia contra la regulación excesiva. Y aquí es donde la cosa se complica. Por un lado, es justo. No se puede cargar a un solo propietario con el costo de proteger una naciente que beneficia a todos. Pero por otro, ¿no crea esto un incentivo perverso? Si el Estado sabe que cada vez que una zona de protección absoluta tendrá que pagar millones en indemnización, tendrá la valentía o los fondos para crear las áreas protegidas que necesitamos. El derecho individual a la compensación podría frenar la protección ambiental colectiva. Es el eterno equilibrio, Henry, pero la alternativa es la confiscación encubierta. La expropiación indirecta no dice que no se proteja el ambiente, dice que el costo de esa protección lo debe asumir toda la sociedad a través del Estado, no un solo ciudadano. Es el principio de igualdad ante las cargas públicas. Y en ese eterno equilibrio hemos navegado hoy. Partimos de la Declaración Constitucional de que la propiedad es inviolable. Vimos cómo esa protección se expande con los tratados internacionales y analizamos las herramientas de defensa del ciudadano. Exploramos la evolución del concepto hacia su función social y ambiental, que se traduce en limitaciones concretas. Finalmente, abordamos el complejo procedimiento de expropiación forzosa y el debate sobre la expropiación indirecta. Andrea, una última reflexión. Que al final del día, más allá de la ley escrita, la verdadera protección de la propiedad radica en el acceso real a una justicia pronta y cumplida. Las garantías existen, el reto es que estén al alcance de todos, no solo de quienes pueden pagar largas batallas legales. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Nos aferramos a una idea casi sagrada, un pilar de nuestra sociedad, el derecho a la propiedad privada. Se nos presenta como la gran seguridad patrimonial, el fruto tangible del esfuerzo de toda una vida. Sin embargo, debemos cuestionar con vehemencia la solidez de ese pilar. Analicemos el constructo jurídico que lo sostiene. Usted firma una hipoteca, un contrato de mutuo acuerdo, y cree haber adquirido un bien, pero, en realidad,
ha suscrito un pacto de sumisión financiera a 35 años. El dominio real, el poder de disposición, no reside en sus manos hasta que la última cuota es satisfecha. Un solo traspié, una sola cuota impaga y el aparato jurídico que supuestamente le protegía se convierte en el martillo que ejecuta la sentencia y le despoja de su hogar. Hablemos de la obligación tributaria municipal. Usted cree ser el dueño, pero omita el pago de sus impuestos y verá cómo el Estado, a través de sus entes municipales, ejerce un poder superior. Le rematan su propiedad. ¿Es eso ser propietario o es más bien una forma de arrendamiento perpetuo cuyo canon es el impuesto? Y el escenario más contundente es la potestad expropietaria del Estado. Cuando el interés público, definido unilateralmente por la administración, lo decreta, su derecho de propiedad se desvanece. Se le arrebata su bien a cambio de un justiprecio que rara vez refleja el valor real, el valor sentimental o el potencial futuro. Su soberanía individual claudica ante la soberanía estatal. No estamos, por tanto, ante un derecho absoluto, estamos ante un derecho condicionado, frágil, casi precario. El futuro nos obliga a repensar este paradigma. Debemos evolucionar hacia un nuevo contrato social donde la tenencia de la propiedad esté blindada por mecanismos más equitativos. No se trata de anular la potestad del Estado ni las obligaciones contractuales, sino de forjar un equilibrio real, un sistema donde el ciudadano no sea un mero tenedor de un bien a merced del poder financiero y estatal, sino un verdadero titular de un derecho fundamental, protegido con la misma fuerza con la que hoy se le arrebata. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.